Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, verdaderamente libres, verdaderamente libres. Pero una gente no cree eso. Hay gente que todavía que no cree en eso. En los tiempos de Jesucristo había gente que no creía en Jesucristo y le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Mire qué tremendo, gente del pueblo de Israel. Jesucristo le está hablando de que el que cree en Él va a ser verdaderamente libres. Que los que permanecen en Él, permanecen en su palabra, van a ser verdaderamente libres. Pero había gente que se creía libre. Había gente que se creía libre, aunque no creían en Cristo. Si una persona no cree en Cristo, no permanece en Él, su palabra no permanece en Él, no es verdaderamente libre. Esa persona no es verdaderamente libre. Se cree, está engañado, se cree libre, pero es esclavo, está esclavizado. No tiene verdadero gozo, no tiene verdadera paz, no tiene la verdadera bendición de Dios. Está engañado por el enemigo nomás. Es pura mercado, lo han engañado con pura mercadotecnia, ¿verdad? Es una persona engañada con pura mercadotecnia, ¿verdad? Como decía una persona que siempre estaba muy seria, una persona que siempre estaba muy seria. Yo le pregunté: ¿que tú no te ríes? Dije: ¿que tú no te ríes? Dice: sí, cuando me sacan fotos. ¿Ah? No, se reía cuando le sacaban fotos, pero siempre se veía como muy triste, muy amargada la persona, muy triste, muy amargada, no sonreía. ¿Ah? Digo: ¿qué no te ríes? Sí, cuando me sacan fotos. ¿Ah? Cuando me sacan fotos, sí. Luego ponía su sonrisota, ¿va? Solamente para la foto. Pero hermanos, Dios no quiere que vivamos una vida de mentira. Dios no quiere que llevemos una vida de mentira, una vida de mentiras nada más, sino de verdad. Jesucristo es verdad, no es mercadotecnia, no es mentira, es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él nos trae verdadera paz, verdadera felicidad, verdadero gozo, verdadera libertad. Somos libres, amén. Soy libre. Yo me acuerdo cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, yo me sentía libre. Yo pertenecía a una organización controlada por hombres. Y cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, el Señor me quitó esa atadura, esa atadura que tenía, y yo me sentía libre, ¿eh? Yo me sentía libre. Y me decían unas personas: ¿eres libre? Unas personas me decían: ¿eres libre? Y le digo: sí, soy libre. Y me decía: pues entonces llévame a tal lugar. Porque a los taxis también les decían antes libres, ¿eh? Libres. ¿Eres libre? Sí, soy libre. Entonces llévame a tal lugar. Se burlaban. ¿Eres libre? Sí, soy libre. Entonces llévame para tal lugar. Como si fuera taxi. Entonces llévame para tal lugar. No, verdaderamente libre, ¿verdad? Yo me sentía libre. Yo me sentía verdaderamente libre. Me sentía gozoso, me sentía en paz. Ahora sí que tenía verdadera libertad. Yo pertenecía a una organización muy buena, una organización muy buena, bíblica, muchas cosas bíblicas tenían, muchas cosas buenas para los que trabajamos ahí con ellos. Había seguro, había
prestaciones, había escuela para los hijos, había jubilación. Era un trabajo excelente, era un trabajo excelente lo que había humanamente hablando, pero trabajar para el Rey de Reyes, al Señor de Señores, no se compara. Amén. No se compara con trabajar para los hombres. No hay comparación. Trabajar para los hombres a trabajar para Dios. Amén. La verdadera libertad. Bueno, esta gente, dice la Biblia, le respondieron: linaje de Abraham somos. O sea, somos descendientes de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Fíjese lo que le dijeron el pueblo de Israel, los judíos que no creían en él. Somos descendientes de Abraham. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Una mentirota. Una mentirota que estaban diciendo, ¿eh? Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel jamás fue esclavo de nadie? Fue mentira. El pueblo de Israel, en su historia, los judíos han sido esclavos de muchos imperios. Han sido esclavos de muchos imperios. En los tiempos de Jesucristo eran esclavos de los romanos. Eran esclavos de los romanos. Roma era el imperio que controlaba a la nación, que controlaba a los gobernantes, que controlaba la religión. Eran esclavos. Y Jesucristo les dijo: van a ser verdaderamente libres. Y se pelean con Jesucristo y dice: si jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú serán libres? O sea, se ponen a pelear con Jesucristo. Nosotros somos el pueblo de Israel, somos descendientes de Abraham, somos judíos, jamás hemos sido esclavos de nadie, jamás. Una mentirota que estaban echando, ¿eh? Porque el diablo los engaña. El diablo engaña a la gente y la gente se cree que es libre. La gente se cree que está bien y no está bien. El diablo lo engaña, el diablo lo tiene engañado a la gente, pensando que está bien y no están bien. Verso 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Verdad? Toda aquella persona que peca, que hace pecado, es esclavo del pecado. A lo mejor no eres esclavo de un imperio, de una nación, de un ser humano, pero si eres esclavo de tu pecado. Tu pecado es el que te controla. Tu pecado es el que te controla. El pecado es el que te controla. Decía el apóstol Pablo en su palabra, en sus escritos: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que no nos conviene hacer, que son pecado, que afectan nuestras vidas. El pecado afecta nuestras vidas, afecta nuestra relación con Dios, afecta nuestra relación con los demás, ¿verdad? El pecado afecta muchas cosas, afecta y destruye muchas cosas, ¿verdad? Una persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Dios nos quiere hacer verdaderamente libres del pecado. Ciertamente estamos en este mundo y hay mucho pecado a nuestro alrededor, hay mucho pecado por todos lados, pero decía Martín Lutero, el gran reformador, ¿verdad? El hombre, el monje católico que conoció a Jesucristo y lo siguió, y por causa de seguirlo sufrió,
fue muerto, Martín Lutero. Pero este hombre logró hablarle a mucha gente de Jesucristo, Martín Lutero. Y este hombre decía, Martín Lutero, no podemos evitar que el pecado esté a nuestro alrededor. El pecado está por todos lados, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro. El pecado está a nuestro alrededor. Pero Martín Lutero decía, no podemos evitar que el pecado esté alrededor de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que el pecado haga un nido en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. No podemos evitar que el pecado esté en el mundo. El pecado está por todos lados, pero sí podemos evitar que el pecado haga un nido en nuestra cabeza. No podemos evitar que los pájaros estén por todos lados. No podemos evitar que los pájaros estén por todos lados. Pero sí podemos evitar que los pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. Eso sí lo podemos evitar. Amén. Dice el verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El hijo sí queda para siempre. El pecado afecta muchas cosas, hermanos. Una de las cosas más terribles que nos esclavizan es el pecado. Afecta nuestras vidas, como ya dijimos, afecta a nuestros seres queridos, afecta nuestro vecindario. El pecado afecta a cuando hay pecado afecta a nuestro vecindario, afecta a una escuela, afecta a un trabajo, una compañía, el pecado afecta a muchas cosas, una ciudad, una nación, el mundo. Así que dice el verso 36, leamos juntos. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Si Jesucristo, el Hijo, nos liberta, Yahshua HaMashiach, seremos verdaderamente libres. Gloria a Dios. La verdadera libertad. La verdadera libertad. Amén. Vamos a ver otra cita más. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro, vamos a buscarla. La primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, el Sheliyah. El Sheliyah Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Dice así, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres, pero somos siervos de Dios. Amén. Dice la Biblia que no debemos usar nuestra libertad como libertinaje. La libertad que Dios nos da es para hacer su voluntad. Amén, hermanos. ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Gloria a Dios. Amén. Somos libres para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios es lo que nos va a traer paz, gozo. Amén. Ustedes han enfrentado una situación de tentación, de pecado, ¿verdad? Y cuando el pecado ataca nuestras vidas, ¿cómo nos sentimos? Cuando somos vencidos por el pecado, ¿cómo nos sentimos? ¿Bien o mal?
pecado es el gozo o la satisfacción que da el pecado es efímera, ¿verdad? El hacer la voluntad de Dios, esa es eterna, y esa es la que da verdadero gozo, verdadera paz. Amén. Cuando el pecado logra vencernos, nos engaña, ¿va? El mundo dice, hazlo, ¿va? Vive el momento. El mundo dice, el Satanás dice, peca, vive el momento. No te preocupes por el mañana. Pura mercadotecnia, ¿va? O sea, pura mercadotecnia el maligno, ¿ya? Vive el momento, no pasa nada, no te va a pasar nada. Sí pasa y pasa cosas en ocasiones muy graves. Por eso es mejor obedecer a Dios. Por eso es mejor agradar a Dios. Dice la Biblia, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que la aman. Dios nos va a dar la corona de vida. Amén. La corona de vida. Muy bien. Pues dice la palabra de Dios que el pecado se asoma a nuestras vidas y en ocasiones fallamos. En ocasiones fallamos. Dios no desea que fallemos. Dios no desea que pequemos. Pero si alguno ha pecado, dice la Biblia, abogado tenemos al Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el justo. Si alguno ha pecado, tenemos abogado. Amén. A Jesucristo. El deseo de Dios es que no pequemos, hermanos. Y la persona que está a tu lado, si no pecas, es mejor. Te va a ir mejor. Si obedeces a Dios, si no pecas, te va a ir mejor. Nos va a ir mejor. Amén. Nos va a ir mejor. Si pecamos, pues nos puede ir mal o nos va a ir mal. ¿Ya? Nos puede ir mal o nos va a ir mal, pero es mejor no pecar. Pero si de alguna manera pecamos, si de alguna manera fallamos, pidámosle perdón a Dios, hermanos. Amén. Pidámosle perdón a nuestro Dios. Pidámosle perdón a nuestro Dios. Dice la Biblia, por último, esta cita de aquí en Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, verso 4, dice así la palabra de Dios. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad? Dice la Biblia que si decimos que andamos en luz, que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estamos a 3 semanas de empezar un nuevo año. Según la Biblia,
según cuando fue hecha la creación del hombre por Dios. Un año nuevo de la creación. Estamos a 3 semanas y es una oportunidad estas 3 semanas y 10 días más del próximo mes que Dios permite para que nos pongamos bien, para que nos busquemos su perdón, para que perdonemos, para que mejoremos nuestras vidas y para que nos vaya mejor el año que viene. ¿Cuántos quieren un año igual o peor de este año que está por terminar bíblicamente? ¿Cuántos quieren un año igual o peor? Nadie, ¿eh? ¿Cuántos queremos un año mejor? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren un año mejor? Pues tenemos un buen tiempo para prepararnos, porque se cree por el pueblo de Dios, por los judíos, por el pueblo de Israel, que según la preparación que hagamos al final de este año, según la preparación que hagamos, según nos pongamos a cuentas con Dios y a cuentas con los demás, así nos va a ir el año que viene. Nosotros queremos un año mejor.